En esta ocasión contamos con la participación de una mujer empoderada, pero sobre todo que empodera. Además de talentosa en sus quehaceres cotidianos, Paulina Chavira es periodista de profesión y una apasionada del lenguaje, lo cual la ha llevado a adentrarse y profesionalizarse en este ámbito, desarrollando una importante trayectoria como correctora de estilo y asesora lingüística. Además, Paulina Chavira tiene destacadas participaciones en espacios impresos, radiofónicos, televisivos y medios electrónicos, por mencionar algunos. Bienvenida, Paulina. No, hombre, muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Bueno, el tema del día de hoy que queremos tratar es un tema por demás interesante, pero controversial y que creemos que llegó para quedarse. El poder del lenguaje incluyente. ¿De dónde surge tu interés por el lenguaje? ¿De dónde surge? Así en general, pues desde niña me gustaba mucho. La verdad era, pues no sé, creo que de esas pocas personas, porque cada vez que pregunto me encuentro menos personas que les gustaba hacer análisis gramatical, por ejemplo. Yo sí disfrutaba estas actividades de identificar el sujeto, el predicado y demás. Eso me encantaba. Y la verdad que durante niña lo hice durante mucho tiempo. Siempre me gustó, pues todo lo que tenía que ver con el lenguaje más enfocado en la parte de literatura, ¿no? Me gustaba mucho leer, entonces me gustaba mucho cómo se hacían los libros, que era como todo el proceso que estaba alrededor. Y cuando llegó el momento en el que tenía que decidir qué carrera estudiar, pues dije periodismo, ¿no? Porque seguramente ahí voy a tener que escribir. Y fue como llegué realmente al periodismo y fue como, digamos que fue esta entrada que yo ahora lo pienso y digo, bueno, a lo mejor tendría que haber estudiado lingüística o letras, pero bueno, en ese momento pensé que periodismo era la mejor opción y justamente encontré, digamos, como pues como una rama en la que podía conjuntar tanto mi amor por la lengua como por escribir y al mismo tiempo informar. O sea, y sobre todo desde la perspectiva o desde quizá más bien poniendo el acento en la lengua, ¿no? Y eso fue como lo que empecé a hacer, sobre todo ya, digamos, como hace unos 7 años, cuando trabajé en The New York Times, pero antes, pues tenía esta obsesión con la ortografía, ¿no? Y me gustaba mucho pues corregir, ¿no? Artículos, notas. Entonces, en mi primer trabajo, digamos que esa era como mi función, ¿no? O sea, adecuar todas las notas que publicábamos en .com al, al manual de estilo de Reforma, ¿no? Que fue el primer lugar en donde trabajé. Ok. Oye, y tú que eres una periodista con una formación académica indudable, una periodista con una visión más nutrida, que tiene un uso y manejo del lenguaje en nuestro país en diferentes ámbitos, porque has brincado desde la parte editorial hasta la deportiva. Entonces es un camino, está polarizado, ¿no? Tú que has desempeñado tu profesión en diferentes ámbitos, ¿cuál crees tú que sea esta perspectiva que tenga el lenguaje con el que nos manejamos hoy en día? ¿Qué importancia tiene el uso de las palabras para podernos comunicar adecuadamente? Pues muchísimo. Yo creo que sí es algo con lo que me he encontrado es precisamente con eso, que a lo mejor no tenemos esta conciencia de qué importante es la forma en la que nos expresamos, ¿no? Ya sea de manera escrita, de manera oral, en cualquier registro, ¿no? O sea, ya sea con tus amistades, con tu familia, en tu ambiente laboral. O sea, sí la forma en la que nos expresamos, pues tal cual dice mucho de quiénes somos, de cómo pensamos, de cómo entendemos y concebimos el mundo. Y creo que a veces no le damos esa importancia. O sea, al final pues nos comunicamos desde siempre, ¿no? Es de las primeras actividades que empezamos a hacer, ¿no? Quizá, no sé si con tanta conciencia o no, pero bueno, desde responder a una sonrisa, a una caricia, ¿no? Cuando somos bebés, pues evidentemente todo eso empieza a formar nuestra comunicación y es algo que está ahí, ¿no? Como que sentimos que está ahí pues que nos acompaña desde siempre. Y como está ahí, es como esta parte de la respiración, ¿no? Que siempre nos dicen, a ver, cuando estás ansiosa, cuando quieres relajarte, cuando quieres pensar las cosas con calma, respira, sé consciente de tu respiración. Pues es un poquito eso también, sé consciente de las palabras que estás usando y también entendamos a la lengua como desde otra perspectiva. Creo que nos la enseñaron como algo estático, que seguía ciertas normas en todo momento, que no cambiaba, que las mismas normas con las que nos regimos tampoco cambiaban.
Entonces, como que creo que no tenemos una verdadera, o no nos esforzamos por comprender que, cómo es que estamos aprendiendo sobre lengua, cómo es que ésta se desenvuelve, cómo tenemos diferentes ámbitos en donde usamos distintos, pues, lo que se llaman registros, ¿no? O sea, nos dirigimos de diferente manera a las personas dependiendo de qué relación tenemos con ellas, si no tenemos una relación, si hay una relación de autoridad, si hay una relación de cercanía, o sea, siempre estamos cambiando las palabras y como que ya, no sé si es que lo damos por sentado y a lo mejor no tomamos conciencia de cómo esto que decía, ¿no? Que las palabras que usamos hablan de quiénes somos, de lo que pensamos, de cuáles son nuestros valores, o sea, dicen mucho de nuestra persona y a veces creo que no somos muy conscientes de eso y creo que justo es una de las cosas que yo he aprendido pues en los últimos años cuando más me he enfocado, he tratado de aprender más sobre lengua, pues es precisamente eso, o sea, darme cuenta de que pues la mayoría de las personas tuvimos una clase de, o sea, tuvimos clases de ortografía en primaria, ¿no? Nos enseñaron que estas son las normas de acentuación, así se dividen silábicamente las palabras, pues no sé, una oración debe tener una idea principal y una acción, ¿no? Y entonces como que son quizá conceptos que vemos como muy lejanos y que no sabemos cómo aplicarlos ya, por ejemplo, hoy en este momento que, pues bueno, no sé, no tiene nada que ver, por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, no existía internet, por ejemplo, ¿no? Bueno, por lo menos no para el común de los mortales. Entonces no era algo accesible, no era algo que supiéramos y pues se tienen que crear palabras, ¿no? Por ejemplo, para hablar de todo lo que tiene que ver con internet, desde la misma palabra internet hasta hablar de modem, conexión, chatear, blog, o sea, todas estas palabras que hoy tenemos que forman parte de nuestro vocabulario y que las vemos así sin ninguna extrañeza, pues bueno, esas palabras se tuvieron que crear y llegaron a nuestra lengua para poder expresar esta realidad que tenemos. Creo que ahí es donde nos falta hacer, digamos, como ese clic con lo que pasa con el lenguaje incluyente, ¿no? O sea, pensamos que esto es una, digamos, como el capricho de unas cuantas personas que dijeron, ay, ahora vamos a crear estas palabras o esta forma de expresarnos, pues porque se nos antojó, ¿no? Que es en realidad como ha pasado siempre, ¿no? O sea, esto que te acabo de decir, hubo un grupo de personas que dijeron, ah, pues mira, ahora esto vamos a llamarle Internet. Y a esto, esto se va a llamar chat y esto se va a llamar, o sea, publicar va a tener ahora esta nueva concepción que no nada más es publicar en una imprenta un libro, ¿no? Por decir algo. O sea, empezamos a tener como estas nuevas concepciones que nunca nadie cuestiona, ¿no? Porque pues creo que no cuestionan o por lo menos no vemos tan evidentemente cómo cuestionan un poder establecido, a diferencia de lo que pasa con el género, que ahí sí vemos un cuestionamiento a lo que pensamos o lo que nos enseñaron que es el género y cómo se debe de expresar y cómo debemos de hablar. Ok, entonces digamos que esta necesidad de tener un lenguaje distinto a con el que nosotros fuimos educados de niños, esta necesidad surge a raíz de estar inmersos en una sociedad cambiante. Total, sí, tal cual. No lo pudiste haber dicho mejor. O sea, básicamente es lo que nos pasa todo el tiempo. O sea, la lengua está cambiando porque nuestra realidad cambia, porque nos expresamos de manera distinta. Digo, absolutamente nadie de las personas que hoy habla español habla igual que como hablaba, por ejemplo, Miguel de Cervantes cuando escribió El Quijote, o no hablamos igual que como hablaba Antonio de Nebrija cuando escribió su primera gramática, ¿no? La primera gramática que tenemos del español. Entonces creo que ahí es cuando nos damos cuenta de que, a ver, la lengua ha cambiado siempre, solamente que hay, a mí me parece, hay elementos hoy que hacen muchísimo más cercano ese cambio para las personas que hablamos español en general, ¿no? O sea, creo que estos cambios igual eran muy estudiados en ciertos ámbitos, ¿no? Como las academias, por ejemplo, en donde pues se estudiaba cómo era que ahora empezaba a utilizarse más una palabra, pero decían, bueno, vamos a darle tiempo, vamos a ver si verdaderamente se asienta en el uso y si no es nada más una moda y si quizá va a pasar y entonces ya nadie se va a acordar de esta palabra. Y entonces pasaba mucho tiempo para que quienes hablamos español así normalmente tuviéramos ese contacto con el de, oye, mira, fíjate que ahora en Argentina están diciendo con base a, ¿no? Que es, digamos, como el uso común en Argentina, en Chile, en Uruguay, de esta locución preposicional, cuando en México, por lo menos lo que nos dicen que debería de ser, ¿no? Según la Real Academia Española, es con base en, ¿no? Ay, pues vamos a ver si este uso se asienta, si se queda, si no se queda, porque lo correcto, definido por un grupo de personas muy pequeño también, es decir con base en.
Y eso pues como que nos llegaba a lo mejor de repente, o sea, tengo por ejemplo muy presente el caso de lo que se reformó por ejemplo en 1959. Se propuso en ese entonces que se dejaran de acentuar palabras como fue, vio, solo, cuando es Ujú. adverbio, los pronombres desde 1959. Pero ¿qué pasa? Que no todos los cambios eran tan, digamos, como tan repentinos, ¿no? O sea, esto fue en 1959 y yo fui a la primaria en los años 80 y a mí me enseñaron que tenía que acentuar fue, ¿no? O sea, era como para hacer la diferencia entre el verbo ser y el verbo ir, y entonces pues ya ni me acuerdo cuándo, pero tenías que acentuar una de estas dos opciones para hacer esa diferencia, ¿no? Cuando ya desde 1959 se había planteado dejar de hacerlo. Entonces creo que esos cambios eran muy lentos y no llegaban, digamos, tan rápido, a diferencia de lo que sucede hoy. O sea, hoy vemos que pues hay muchísimas palabras que se utilizan en redes sociales y que se utilizan en otros países y que nos llegan precisamente por las redes sociales o que nos llegan por videos que vemos en plataformas como YouTube o que vemos a lo mejor en programas de televisión, en series. Tenemos, digamos, como un intercambio mucho mayor con otras personas que hablan español en otras regiones, con otros registros. Y ese tipo de cercanía o ese tipo de contacto más bien es el que ha empezado, me parece, a modificar esa dinámica que durante muchos siglos fue, que era la de, bueno, pues vamos a ver y vamos a esperar y pues nos esperamos unos 50 años a ver si esto Ah, sí. pasa, ¿no? Hoy ya no es así, o sea, hoy tenemos palabras que se empezaron a utilizar un febrero y en diciembre ya habían entrado al diccionario porque el uso era tal que pues entraban al diccionario porque ya era, digamos, considerada una palabra de uso común. Hoy estamos viviendo en ese mundo. Entonces creo que eso también hace mucho la diferencia con lo que pasaba antes, con todos estos cambios que siempre ha habido en la lengua y que pues hoy, evidentemente, siempre este factor de hablar de género y de cuestionar cuál es el género eh, que tendríamos que utilizar, o más bien la expresión genérica, ¿no? Más bien, que tendríamos que utilizar para hablar de un grupo mixto de personas, ¿no? Con diferentes identificaciones de género, pues hoy ya no es tan sencillo decir, ay, pues vamos a ver si esto se asienta. O sea, hay muchos grupos en donde este uso ya se asentó y ya se está utilizando. Entonces creo que ahí luego como que nos desfasamos un poco entre que si ya tenía que haberle entrado, pero no le entré, pero no estoy segura porque las academias no lo aceptan y entonces cómo yo le voy a entrar. Entonces creo que ahí estamos en ese punto precisamente. Oye, pero entonces esta lucha de poder se puede interpretar como una lucha de poder que tenemos entre las academias, entre grupos pequeños académicos y los que sí estamos a favor del lenguaje incluyente. ¿Es una lucha de poder acaso? Pues sí, tal cual, tú lo has dicho, una lucha de poder. A mí me da mucha risa porque uno de los argumentos que siempre o que por lo menos siempre aparece en este debate sobre si utilizar o no el lenguaje incluyente, es el de que mucha gente dice, es que es una cuestión ideológica, ¿no? Es la ideología de género tratando de expresarse en la lengua. Pues sí, como ha pasado siempre. O sea, obviamente la ideología se expresa a partir de las palabras que utilizamos. Hay palabras que utilizamos precisamente por la ideología que tenemos. Hay otras que no usamos por la ideología que tenemos. Entonces, claro que esta es una cuestión de ideología, claro que esta es una cuestión de poder, claro que es una lucha y evidentemente, pues lo mejor que tú puedes hacer es, en este caso, descartar a tu oponente, ¿no? ¿Y cómo lo descartas en esta lucha de poder? Pues diciendo que esto es ridículo, que no es necesario, que es una moda, que es un capricho, no sé, todos esos argumentos que hay en contra, sí, esto, ¿no? Que es ridículo, me parece que ese es como el más común de todos, que es antinatural, ¿no? También, Ujú. que entonces, ¿cómo vamos a hablar así? Pues sí es antinatural y no es algo perteneciente al español, cuando pues en realidad hemos adaptado muchísimas palabras que no eran del español y ahora son parte del español y de la forma en la que nos expresamos, sin en realidad cuestionárnoslo mucho, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de COVID porque me parece que es espectacular para hacer este paralelismo, ¿no? O sea, COVID nació y sabemos exactamente el día que nació, el 11 de febrero de 2020, cuando una persona decidió que ya estaba bueno de estigmatizar a las personas de China porque había un presidente que todo el tiempo quería decir que este era el virus de China y para evitar esa estigmatización, para evitar esa discriminación,
esta persona dijo, bueno, vamos a tener ahora una palabra para referirnos a la enfermedad que provoca este virus que pues básicamente está en el mundo entero. Y esa organización no fue la Real Academia Española, no fue ninguna de las academias de la lengua, sino que fue la Organización Mundial de la Salud. Y tú dime si hubo alguien que dijera, oye, no, yo no voy a usar la palabra COVID porque fíjate que la Real Academia Española no la acepta. No la voy a usar. No voy a publicar ningún artículo al respecto. O sea, porque ¿cómo voy a usar esta palabra que no está aceptada por la Real Academia Española, no? Y es tan impresionante lo que pasó con COVID que, a ver, o sea, yo siempre digo que de verdad fueron días los que se tardó la Real Academia Española, que hay que aceptarle que tiene una estrategia de comunicación maravillosa. Se tardó unos días en publicar un tuit sobre a qué se refería ese COVID, ¿no? El acrónimo, qué era, cómo se tenía que escribir, si se escribía con mayúsculas, si era la COVID o el COVID. O sea, se tardó solamente unos días y esos días bastaron para que quienes hablamos español pues nos dividiéramos entre quienes decíamos, ah, no, pues es la COVID porque viene de la enfermedad provocada por coronavirus, y entre quienes decían, ah, no, es el COVID porque viene del virus, entonces es el COVID. Y fue tan fuerte digamos, como esta propuesta de decir, no, es el COVID, porque a ver, si me voy a las normas, ¿no? Y busco cuáles son las normas de los acrónimos, sí, o sea, digamos que lo que tendría que haber sucedido era decir la COVID, eso era lo que tendría que haber pasado. Pero, o sea, yo no sé a cuántas personas conoces el día de hoy que digan la COVID. La mayoría de las personas No, decimos el COVID. el COVID. Y justamente esto fue en febrero y en diciembre COVID entró al diccionario de la lengua española como un sustantivo ambiguo, es decir, que puede usarse tanto en femenino como en masculino. Entonces, ahí es donde creo que vemos de manera muy palpable y evidente cuál es el poder de las personas que hablamos español en cuanto a nuestra lengua, o sea, cómo podemos moldear la lengua, ¿no? Que no tiene que venir, en este caso, una academia, ¿no? A la que consideramos la única referencia a decirnos, esta es la forma en la que lo tienes que decir, sino que quienes hablamos la lengua, pues simplemente decimos, ah, pues me parece que viene el virus, pues será el COVID y ya está, ¿no? Sí. Y en muy poco tiempo se dejó de utilizar, por ejemplo, el 19, ¿no? Ya era solamente el COVID. Entonces se convirtió en una palabra que ni siquiera tenía yo que explicarte que era la enfermedad provocada por coronavirus, sino que decíamos, no, pues es que ya me dio COVID, o es que no sé, ando covidoso, o ando covideña, ¿no? O sea, hasta creamos palabras a partir del COVID, ¿no? Entonces creo que esa es como la riqueza que tiene nuestra lengua que a veces no vemos y no sé si es que nos asusta, ¿no? Hacernos pues responsables de ese poder que tenemos con la lengua. Oye, bueno, y entonces, mira, nosotros sabemos que el lenguaje lo es todo, ¿no? Para Todo. toda nuestra vida es el lenguaje. Y hay diversas maneras de comunicarnos, muy diferentes a lo que nos enseñaron, Ujú, con lo que fuimos educados tradicionalmente, pero también sabemos que el lenguaje evoluciona. ujú, ¿Cómo podemos hacerle entender a las generaciones que van más atrás de nosotros? Porque las nuevas generaciones la infancia, la sí, adolescencia ya lo traen integradito, ¿no? ujú, Pero totalmente. ¿cómo nosotros podemos hacerles ver a las generaciones que van atrás de nosotros que esto es un uso normal y que Ujú. esto no es una moda, ¿no? Que es algo que llegó para quedarse y que tenemos que aprender y reeducar nuestra estructura mental para poder darles un lugar a todas, todos y todes, ¿no? Pues justo. Creo que ya ahí diste en el clavo. O sea, al final creo que una de las cosas que necesitamos es hablar sobre esta necesidad de expresar realidades, ¿no? Que es una de las cosas para las que nos sirve el lenguaje, una de las muchas cosas. Y en este caso, pues eso, tenemos una realidad que a mí me parece que es palpable, que a lo mejor quizá no es tan frecuente en todos nuestros círculos, pero creo que cada vez más encontramos a personas que nos dicen, no, yo me identifico como una persona no binaria, ¿no? Y que es tan respetable, pues como decir, oye, yo me llamo Ana Paulina, pero prefiero que me digas Paulina. Es que es así de básico y de necesario decir, ah, bueno, ok, entonces te voy a decir Paulina, perfecto, y ya está. No voy a decir, ay, pues qué caprichosa, porque fíjate que tú hace 6 años decías que te dijéramos Ana y ahora quieres que te digamos Paulina. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que cambiar la forma en la que yo te quiero hablar? ¿O por qué si yo te veo cara de Marta, no te puedo decir Marta, porque pues yo te veo cara de Marta, o sea, lo siento en el alma, ¿no? No me importa que tú te llamas Paulina, yo te veo cara de Marta. O sea, es una cuestión de respeto y de adecuarse a la realidad que está sucediendo. Yo una de las cosas que siempre digo es, a ver,
eso no es una obligación, ¿no? O sea, no se trata de obligar a las personas a que lo hagan, sino más bien como de hablar y tratar de entendernos y encontrar este punto en el que pues entendamos justamente eso, que necesitamos expresar una realidad que está ahí, que necesita ser dicha, que necesita ser escrita, que necesita ser pensada, que necesita ser legislada, que necesita tener una cabida en toda nuestra estructura, porque ahí está, o sea, no es algo que nos estamos inventando o creyendo solo un grupo de personas, sino que es que ahí está. Entonces, para mí siempre digamos que el camino es tratar de establecer un diálogo, de plantear como de verdad necesitamos hablar de esta realidad que sucede aquí. Porque, a ver, por ejemplo, una de las cosas, y quizá por eso a mí me parece como el camino a seguir, porque eso fue lo que me pasó a mí. O sea, hasta que no lo necesité, hasta que no me di cuenta de que era necesario, no vi su importancia y no vi por qué yo necesitaba cambiar la forma en la que me estaba expresando. Hasta que no tuve que escribir un artículo sobre una persona no binaria, fue que me di cuenta que mi lenguaje, lo que a mí me habían enseñado, las normas que yo conocía, pues no daban el ancho para esta realidad que yo necesitaba expresar. Y no es que no dieran el ancho, porque al final también nuestra lengua es muy, la verdad es muy generosa, es muy vasta, tiene muchos matices y tiene muchas formas que a veces creo que desaprovechamos. No sé tanto las personas que se dedican a la abogacía, porque creo que ustedes tienen una facilidad extraordinaria para encontrar todos esos matices de la lengua, pero hasta que no tuve esa necesidad de decir, necesito hablar de esta realidad, que no es cercana a mí, porque yo hasta ese momento no conocía a nadie que se identificara como una persona no binaria, pero que tenía que escribir un artículo sobre una persona no binaria porque era relevante, porque era la primera persona que recibía una licencia de conducir en Arizona, en la que se establecía que su género era no binario, hasta que no tuve que pasar por eso, dije, sí lo necesito. Y sí necesito cambiar. O sea, no puedo usar un masculino genérico, porque aquí evidentemente lo que me está diciendo esta persona es que no se identifica ni con el masculino ni con el femenino solamente. Entonces no puedo usar esto que yo he conocido durante tantos años. ¿Qué es lo que puedo usar? Pues existe una nueva alternativa, ¿no? Que es esta, que no es nada lejana a lo que ya conocemos, porque a mí eso me da mucha risa, ¿no? Luego este rollo de que si es natural y no es natural, o sea, es tan antinatural como usar latín todo el tiempo, o tan antinatural como usar inglés todo el tiempo. Y lo hacemos y podemos sobrevivir bastante bien y dependiendo el grupo y dependiendo con quién estés hablando, digamos que la comunicación se da. Entonces creo que aquí, si lo único que estamos haciendo es ampliar lo que ya conocíamos a partir de lo que sabemos del español, porque tampoco creas que es una cosa, no es como otra lengua, ¿no? No es como que ya nos estamos inventando no sé, un nuevo Código. Ajá, exacto, no es una cosa rarísima, ¿no? O sea, al contrario, todo está basado en lo que ya conocemos, en saber que existe masculino, femenino y en este caso sería neutro o no binario, y que entonces pues el masculino que en general se marca con la O, el femenino que en general se marca con la A, pues bueno, el neutro o no binario en general se marca con la E, ¿no? Y es básicamente eso, o sea, es darnos cuenta como de saber que existe esta ampliación de lo que ya conocíamos y que la vamos a usar cuando sea necesario. O sea, que a mí, porque creo que una de las cosas que más me agobia es que mientras más común, afortunadamente, se hace que haya personas que se identifican como no binarias, pues me topo con más miedo y con más dificultad de comunicación, porque la gente en general no sabe cómo comunicarse con las personas no binarias, ¿no? O sea, Es y correcto. entonces es como, ¿qué hago, no? Y entonces, una opción es cortar completamente la comunicación porque me da tanto miedo equivocarme o me da tanto miedo explorar esta nueva parte de la lengua que mejor no me comunico. O la otra es decir, no, pues yo solamente conozco esto y pues lo siento mucho. Y esto es lo que voy a usar, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay un bloqueo de la comunicación, hay una falta de reconocimiento, hay una falta de respeto, hay una discriminación porque pues al final no estás con la disposición, digamos, de decir, bueno, a ver, existe esta otra parte que puedo perfectamente elaborar, ¿no? Y yo es una de las cosas que siempre invito a las personas, por ejemplo, cuando doy cursos, es que, a ver, esto no quiere decir que todo el tiempo vas a tener que hablar con la E, ¿no? No es una obligación que vayas a tener que hablar con la E, pero lo que quiero es que el día en que lo necesites, sepas cómo hacerlo.
¿no? Y ya, o sea, y no sé si eso les da un poco menos de ansiedad, si eso les permite como decir, bueno, ok, sí te escucho, ¿no? O sea, sobre todo cuando creo que nos damos cuenta de eso, esto no es una imposición, o sea, al final creo que es más bien algo que nos vamos dando cuenta que necesitamos para expresar lo que sea que estamos viviendo o que se está viviendo a nuestro alrededor. Yo he escuchado a muchas personas que hablan respecto al desdoblamiento del lenguaje, ¿no? Ajá, La pereza que les da el bienvenidas, bienvenido. bienvenidos, bienvenides, ¿no? Ajá. Creo yo, eh, a no ser que me corrijas, que es la falta de conocimiento de querer estructurar tu pensamiento, Ujú. ¿no? Sí. ¿Se puede hablar sin desdoblar el lenguaje? Totalmente, digo, yo no sé si lo han notado, pero en los 29 minutos que llevamos de plática, yo no he usado el masculino genérico y no he hecho ningún desdoblamiento, ¿no? O sea, creo que es precisamente yo lo veo como un ejercicio mental, ¿no? O sea, al final es como si nos conocemos este camino que es el que nos enseñaron, en donde estaba el masculino genérico. Después nos dijeron, oye, no, también hay que hacer visibles a las mujeres. Perfecto, muy bien, pero entonces, ¿cómo es la forma más fácil que se me ocurre? Pues voy a tener que hacer este desdoblamiento, entonces masculino y femenino, ¿no? Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Y como que creo que fue como el camino muy fácil y para mucha gente ya, o sea, en cuanto tú escuchas un desdoblamiento ya es como, ay, no, no, ya no, ya, esto ya me parece que ya no va, ya no voy por aquí, ¿no? Y entonces creo que hay otras formas en las que nos podemos expresar simplemente ejercitando lo que ya sabemos de la lengua, ¿no? No necesita ninguna especialización, ninguna maestría, ningún grado, o sea, nada, simplemente creo que es la voluntad y el deseo de querer expresarse de una manera distinta en la que, por ejemplo, pues puedan hablar sin tener que hacer desdoblamientos. Harán alguno en algún momento, a veces triplicamientos también, evidentemente, porque ya hablamos del triplicamiento cuando hablamos del femenino, masculino y el no binario, eh, pero que digamos que tienen muchas opciones en la misma lengua, en lo que ya conocemos, para expresarse y para poder hacerlo sin hacer ninguna marca de género. ¿Para qué? Pues con el simple objetivo de que cualquier persona, sin importar cuál sea su identificación de género, se sienta parte de, comprendida, vista, reconocida en lo que sea que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces creo que es simplemente un esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Sí, evidentemente es un esfuerzo porque es como, no sé, yo lo pienso como cuando tienes un camino para irte a tu oficina, ¿no? Tú en general vas a seguir ese camino, siempre. Incluso ya ni siquiera tienes que poner ninguna aplicación para ver si llegas, no llega, nada, ¿no? O sea, tú ya casi que en automático llegas por ahí. Y es muy fácil, es muy cómodo, no tengo que pensar nada, hasta puedo pensar en otras cosas porque ya sé cuál es el camino que tengo que seguir. En este caso, pues sí requiere de tener pues una conciencia, de buscar alternativas, ¿no? A ver, y de decir, o sea, de expresar lo mismo con diferentes palabras. Básicamente es eso, ¿no? Claro, y creo que nosotros estamos obligados a modificarlo, ¿no? Ujú, Con base en nuestra ideología, con base en el ambiente en el que nos desenvolvemos. ¿En qué momento sí usarlo? ¿En qué momento no usarlo? Porque no todo el tiempo nos vamos a comunicar de la misma manera. ujú. No sé, tú no usas la misma manera en que te comunicas con tus hijos, a la misma manera en cómo te comunicas con tus papás, con tu Ujú. jefe, con alguna autoridad de un congreso, ¿no? ¿En qué momento sí usarlo? ¿En qué momento no? ¿O es válido para toda ocasión? A mí me parece que es válido para toda ocasión, o sea, no creo que con algunas personas sí, con algunas no, pero me parece que es especialmente necesario cuando estoy dirigiéndome a un grupo en donde sé que existe una persona no binaria, por ejemplo, ahí es donde tendría que utilizar la E sí o sí, ¿O cabe porque la posibilidad de que esté sin yo saberlo? es que eso también puede suceder, ¿no? Entonces, creo que ahí tienes dos opciones, ¿no? Una cosa que es lo que yo llamo lenguaje igualitario, que es esta parte en la que tú no haces ninguna marca de género, pero te expresas de modo que cualquier persona con cualquier identificación de género pueda sentirse parte del discurso que tú tienes. Luego está la otra, que es lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo, que es lo que normalmente hoy asociamos con el uso de la E, porque antes el lenguaje incluyente era pues básicamente hablar del femenino, ¿no? Y entonces el decir los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas, eso era lenguaje incluyente. Afortunadamente ya pasamos esa parte, ¿no? Ya damos por entendido en la mayoría de los casos que tratamos de nombrar a las mujeres en la mayoría de los casos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que se hace.
o en los casos que sea relevante y que sea necesario, evidentemente se nombra a las mujeres, pero ya ahora digamos que el esfuerzo está también en considerar a estas personas que no se identifican no solo con el masculino ni con el femenino. Entonces creo que ahí es donde tú puedes tener pues estas dos alternativas. Una, usar lenguaje igualitario todo el tiempo, sabiendo que puede ser precisamente un espacio para que cualquier persona se sienta vista, identificada y reconocida. Y por el otro lado, puedes utilizar el lenguaje incluyente si estás hablando directamente con una persona que te dice explícitamente que se identifica como no binaria, si tienes que legislar sobre las personas no binarias, si tienes que, por ejemplo, no sé, hace poco hablaba con un grupo que está metido en turismo, ¿no? Y yo era lo que les decía, a ver, ¿cuántas veces ustedes preguntan simplemente en la forma en la que tú llenas cuando llegas a un hotel? Por ejemplo, cuál es el pronombre que una persona usa, ¿no? Y entonces saben si se tienen que dirigir a esta persona en masculino, en femenino o en neutro. No, pues nunca, no, es que desde ahí, o sea, hay como muchas cosas que creo que ya tenemos aprendidas y creemos que solamente puede ser así y creo que hay pues otros caminos, sobre todo, a ver, buscando, creo que aquí lo más importante es el respeto a la forma en que otras personas quieren ser nombradas, ¿no? Me parece que ese es realmente digamos, como lo más importante de este asunto, digamos, la médula, ¿no? No es tanto que si esto es gramaticalmente válido, que si lingüísticamente, que no, o sea, en realidad creo que todo se reduce al respetar a la otra persona como quiere ser nombrada, ¿no? Yo no puedo llegar a imponerle una forma en la que yo creo que tendría que ser nombrada, o en la que yo percibo que tendría que ser nombrada, o en la que yo interpreto que tendría que ser nombrada. O sea, lo que estoy haciendo es respetar la forma en la que esta persona quiere que yo la nombre. Entonces, bueno, pues eso es lo que hago, tal cual. ¿Qué es lo que necesitamos? Opciones, porque como te decía, pues teníamos solamente dos opciones que pues no son suficientes para esta otra realidad que queremos nombrar. Entonces, se pueden utilizar siempre, sí, yo entiendo que haya muchas personas a las que el utilizar la E les cuesta muchísimo trabajo. Bueno, yo les digo que no se vayan directamente a utilizar la E de entrada, sino que intenten pues evitar utilizar el masculino genérico. Intenten comunicarse de una manera en la que no recurran siempre al masculino genérico y busquen formas para que cualquier persona se sienta identificada en la forma en la que están hablando. ¿Qué pasa? Que si ya tengo a una persona que explícitamente me dice que se identifica como no binaria, pues sí, ahí sí corresponde utilizar la E, evidentemente, claro que corresponde. Entonces creo que ahí es en cualquier registro, como tú lo decías, las infancias, las juventudes hoy, pues lo tienen muy, digamos, como es parte de su vida, ¿no? Tal cual, no es algo que les cause mucho conflicto, no es algo que sea dificilísimo, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan al sistema escolar y empiezan a utilizar la E o la X, pues tienen a un personal docente que pues dice, ah, no, esto no es válido, ¿no? ¿Por qué no es Sí, válido, no? O sea, ¿por qué en este caso no sería válido? Yo recuerdo mucho a una persona con la que tuve la oportunidad de coincidir que estaba haciendo, por ejemplo, una tesis sobre la comunidad Mushe. Entonces decía, para mí o sea, es lo más lógico que yo utilice la X, por ejemplo, ¿no? Para referirme a quienes integran esta comunidad. Y la misma institución educativa en la que ella estaba le decía, no puedes usar lenguaje incluyente, ¿no? Y era como ilógico cuando creo que ahí era donde, o sea, si tuvieras como un espacio en donde era lo más lógico utilizarlo, pues era ese y no. Entonces creo que, o sea, al final el pensar esto, la forma en la que nos expresamos, el uso del lenguaje incluyente, pues impacta muchos espacios, no solamente el de pues, ciertas personas que queremos o que estamos convencidas de que utilizar el lenguaje incluyente, pues como dices tú, llegó para quedarse y que es algo que solamente muestra la vitalidad y la vida de nuestra lengua, ¿no? O sea, al final que tenemos una lengua que está completamente viva y que está cambiando y que está evolucionando, bueno, pues eso es realmente lo que está pasando con esto del lenguaje incluyente, ¿no? Nada de que, ay, no, que lo estamos deformando, ¿no? Que eso también se me claro. olvidó que ese es uno de los argumentos que siempre se pone. Sí, y podría parecer ilógico que tú estés evolucionando como persona, pero la empresa en la que tú te desenvuelves no evoluciona. Entonces, Ujú. yo creo que esto no solamente va a nivel personal, ¿no? Va a nivel escuela, a nivel empresarial. Hay que ampliar este panorama y como lo decías, ¿no? No es fácil, pero también si no ayudas,
no estorbes, ¿no? Exacto, justamente eso. Si a ti no te gusta, pues está muy bien, o sea, ya, perfecto, no lo quieres usar. A lo mejor en algún momento de tu vida lo ves necesario y dirás, híjole, ¿qué era lo que habían dicho? Bueno, pues ahí por lo menos tratarás de hacer memoria. Pero sobre todo eso, yo creo que tocas un punto muy, muy importante, o sea, el saber que el hacer uso de lenguaje incluyente, por ejemplo, en los espacios en los que se puedan, o yo, por ejemplo, pienso, yo lo uso en los chats de la escuela de mis hijos, ¿no? Por ejemplo. Y lo uso con mi familia y lo uso con mis amistades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, mientras más personas empiezan a verlo, evidentemente hay quienes dicen, ah, ya otra vez saliste con el lenguaje incluyente. Sí, sí salí con él, ¿no? Y sí, y ya está, ¿no? No es una cosa no sé, que me afecte así, ay, ¿cómo tú? No sé qué, no, pues al contrario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que también hay muchas otras personas que dicen, ah, pues yo también me animo, órale, ¿no? Y también lo empiezo a utilizar. Y a lo mejor empiezas a ver también la necesidad que existe de conocerlo. O sea, yo recuerdo mucho una intervención que tuvo Jorge Volpi en el Congreso Internacional de la Lengua Española en Argentina en 2019 en Córdoba, en donde él decía, a ver, o sea, ¿por qué no enseñarlo en las escuelas? O sea, no tiene que ser obligatorio, pero simplemente que cualquier persona que pase por una escuela en educación primaria, en educación secundaria, sepa que existe esa alternativa. A lo mejor no la va a usar nunca, pero el día que la quiera usar, que sepa cómo usarla o que sepa que existe esa alternativa y que es algo que se pueda saber, ¿no? Y creo que esa es una de las, digamos, como algo que se me quedó a mí muy grabado y que es, pues de alguna u otra forma, una de las cosas que a mí me mueve tanto hablar de lenguaje incluyente. O sea, no me interesa a lo mejor que todo el mundo diga, ay, sí, ya ahora voy a usar lenguaje incluyente. No, pero sí me interesa que la gente diga, bueno, si algún día lo llego a necesitar, ya sé cómo usarlo. Y si algún día me animo, ¿no? Y veo la necesidad de expresarme de esta otra manera, pues lo voy a hacer porque ya sé cómo, ¿no? O sea, me parece que siempre el tener ahí pues digamos, como esa puerta abierta puede ayudar también a que tengamos un mundo un poco más comprensivo, respetuoso, ¿no? Tolerante, ¿no? Tolerante y solidario, ¿no? O sea, también eso, porque yo creo que sobre todo lo vemos con las juventudes, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, no sé, pienso en las juventudes trans, en personas queer que evidentemente, o sea, pasan por una cuestión emocional muy dura, ¿no? O sea, muy dura porque el mundo al que llegaron, pues no estaba pensado para estas personas, ¿no? No estaba pensado en este no binarismo, al contrario, está pensado todavía pues te puedes identificar como hombre o te puedes identificar como mujer y puedes tener estos gustos y puedes tener esta orientación y puedes hacer, o sea, como que todo sigue siendo de alguna u otra manera, pues bastante binario, ¿no? Y al final, creo que si tú puedes ayudar a que su mundo sea un poquito mejor, pues creo que no sé, que no es como que sea yo lo veo como una ganancia total, ¿me explico? O sea, como decir, bueno, si yo puedo ayudarte a que tú te sientas más respetada, que te sientas vista, que te sientas valorada, que te sientas parte de esta comunidad, pues con mucho gusto lo hago. Sí. Oye, y entonces, ¿tú consideras que para integrar este cambio en la escuela, se tiene que reeducar a los profesores? ¿Se tiene que reeducar a los directivos? ¿Se A tendría todas que las personas. reeducar a los gerentes? ¿Reeducar sí, A todas las personas. Me parece que, o sea, al final, pues pensémoslo, o sea, aprendimos español de una manera. Todas las personas que hablamos español, que la tenemos como nuestra lengua nativa, pues al final nos enseñaron una única forma, ¿no? En la que nos podíamos expresar y además, pues no sé, a gente como a mí que nos gusta mucho la ortografía y demás, pues como que además decimos, ah, no, y esta es la única manera en la que se puede escribir, ¿no? Eh, entonces, como que creo que el salirte un poco de ahí y decir, bueno, o sea, no es que exista una única forma, ¿no? Y no es que solo que la lengua no cambie, ¿no? Y no sabes a cuánta gente me he encontrado que dice, ay, no es que yo prefiero el inglés porque es tan dinámico, ¿no? Pues sí, pero el español también lo es, nomás que cuando quieres hacerlo a nadie le gusta, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, por eso te decía al principio esta parte de que no, como que luego no tenemos esta conciencia tan clara de nuestra lengua, ¿no? No,
no sé, como que tenemos una versión muy, muy añeja, muy obsoleta de lo que es la lengua, como que no cambia, que tiene ciertas reglas, que nunca se va a modificar, que vas a hablar exactamente igual en todos lados, ¿no? O sea, Es que como que así fue como nos educaron, ¿no? exactamente, porque eso fue lo que nos dijeron. Entonces, claro, que hoy sí me parece que necesitaríamos como, pues, replantearnos todo lo que aprendimos, ¿no? Y no es como que vas a destruir todo lo que ya sabías, porque es lo que te digo, o sea, al final el lenguaje incluyente tiene una base total y absoluta en lo que sabemos de gramática del español hoy, o sea, no creas que es otra cosa así rarísima, ¿no? O sea, pues tienes que Ujú. saber si tienes un sustantivo variable, si tienes un sustantivo común en cuanto al género, si te estás refiriendo a un ser viviente, o sea, todo lo que tú tendrías que ver, que normalmente no somos conscientes cuando hablamos en general, ¿no? Pues bueno, es simplemente como tener ya nada más esta conciencia para poder decir, ah, mira, esta palabra sí la voy a cambiar a E, pues esta se va a quedar exactamente igual y qué es lo que va a suceder y así, o sea, como realmente ahí está, o sea, está en lo que ya conocemos. Pero eso, o sea, al final creo que si no tenemos una visión distinta de lo que es nuestra lengua, de cómo está cambiando, de cómo evoluciona, de cómo también somos parte de esa evolución, o sea, es que no es ajeno y eso creo que también es bien importante, o sea, todo el tiempo nos dicen, no, es que la lengua es de quien la habla, ¿no? Sí, claro, pero no lo vemos, o sea, cuando estamos ahí no lo vemos y entonces creo que es tratar de cambiar todo y es a nivel sociedad. No, me encantaría decirte, no, pues si nada más llegas a la escuela y lo cambias, pues ya se solucionó todo. No, porque cuando llegues y es las clases, siempre va a haber la mamá, el papá que te va a decir, ay, no, ¿cómo le están enseñando eso a mi hijo? Eso no es español, están deformando la lengua, ¿no? O sea, porque tiene que ser como en todos los niveles y en todos lados. Y creo que una de las cosas que pasa, ¿no? Que a mí ya me parece que es como, digamos, como que lo que nos confirma que llegó para quedarse, que no es un cambio, pues nada más por un capricho de un grupo nada más, son dos factores, digamos. Uno es que esto está pasando en muchas otras lenguas, no nada más en el español. O sea, esto está pasando en el inglés, en el francés, en el italiano, en el portugués, pasó en el sueco. O sea, al final está pasando en muchas lenguas, no es una cosa nada más del español. Y la otra es que esto también acaba siendo ya, digamos que de un uso cada vez más común entre muchas personas que a lo mejor no tendrían que ver con la lengua, ¿no? Y ya que no tiene nada que ver con la lengua y que lo están usando y que se empieza a ampliar, eso ya te da, digamos, como pues la sensación total y absoluta de que esto es parte de nuestra lengua. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en todas estas expresiones culturales, ¿no? Normalmente para que una palabra entre al diccionario tiene que estar presente en diferentes expresiones culturales, desde estar presente en medios de comunicación impresos, bueno, en este entonces televisivos, ¿no? Claro que antes no se consideraba ni al podcast, ni a los videos en YouTube, ni mucho menos, pero bueno, ahora también tenemos que considerar esto, en series, ¿no? En películas, en novelas. Bueno, conforme empezamos a ver que en distintas expresiones culturales encontramos el uso del lenguaje incluyente, eso de lo que me está hablando es que está permeando a la sociedad. Entonces yo he encontrado ya libros escritos en lenguaje incluyente, canciones, subtítulos de series, en podcasts, en periódicos, en medios de comunicación súper serios, ¿no? O sea, o súper tradicionales que a lo mejor no pensaríamos que ahí estarían. Entonces, conforme empiezo a ver estas expresiones culturales, pues lo único que me confirma es eso, que es un cambio que pues está asentando, ¿no? En el uso de las personas. Y se podría pensar que al español llegó eh, tarde. No sé si tarde, porque por ejemplo, Argentina ahí nos lleva mucho de paso, ¿no? O sea, creo que aquí en México nos tardamos en Al español en reaccionar. México. Ajá, el español en México sí, pero por ejemplo, digamos que estos cambios, o sea, si lo pensamos realmente, por ejemplo, el uso del they, ¿no? En inglés, para referirme, para no hacer una marca de género, ¿no? El they en singular, es un uso que ya tenían desde el siglo XVII y que retomaron hasta, digamos, mediados de los 2010, por ahí de 2016, 2017, ¿no? Fue cuando empezó a retomarse, que incluso en 2017, they, la palabra they, fue la palabra del año para el diccionario Merriam-Webster, ¿no? Y entonces ahí, o sea, digo, realmente no es tanto tiempo, son 6 años. Más o menos por esa época en Argentina es cuando empieza a utilizarse mucho la E en todas estas manifestaciones que había por la legalización del aborto, por la despenalización del aborto, en manifestaciones como ni una más, bueno, ni una menos, que es allá.
Entonces, en este caso, ahí es donde empezábamos a verlo. En México se empezaba a usar, pero no mucho y en muy pocos sectores, y se utilizaba más la arroba, que por ejemplo sí no les recomiendo para nada que utilicen ahora ya, pero en ese momento era como lo más común para hablar del lenguaje incluyente. Eh, y realmente donde vemos que hay un auge grandísimo, ¿no? Ya en todas las lenguas es a partir de la pandemia. Curiosamente es durante la pandemia cuando vemos ya esta necesidad de empezar a pensar o a repensar sobre el lenguaje incluyente. Ok, ¿y cuáles consideras tú que sean los principales mitos que tiene este lenguaje incluyente y que va de la mano a que me ayudes a responder esto? ¿Qué le Ah, dirías a ajá, quienes no creen que el lenguaje inclusivo, ajá, a quienes no creen en él y que piensan que es una tontería? ¿Cuáles híjole. son los mitos y Ajá. qué le dirías a todos ellos, ellas Ah, y ellas? pues mira, la primera es que dicen que es inútil, ¿no? Este es una de, digamos, como de los primeros mitos, ¿no? Es inútil el utilizar una E porque pues no sirve para nada. Bueno, yo creo que es tan inútil como que a lo mejor yo te cambio el nombre y te voy a hablar con el nombre que a mí se me antoja porque pues yo ese es el nombre con el que te veo cara y pues yo quiero saber quién no se va a molestar por eso. O sea, quién le va a parecer que está haciendo, en este caso, pues no sé, que se le respeta, que se le ve, que se le reconoce, ¿no? Si te cambian el nombre, o sea, pensémoslo así, o sea, no, a ninguna persona nos gusta que nos cambien el nombre, a ninguna, no hay nadie. Yo no conozco a nadie que me diga, ay, bueno, sí, a mí no me importa nada, ¿eh? O sea, no conozco a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Entonces creo que ese es donde vemos que es necesario nombrar. Cuando nombramos, sí, o sea, las cosas existen, las pensamos, las tenemos en nuestra cabeza, las materializamos. Por eso necesitamos nombrar, porque si no lo hacemos es que es como si no existiera y es como negar la existencia de estas personas. Entonces me parece que ese sería como el primero. Evidentemente es necesario. Otro de los mitos es que dicen, ay, bueno, pero las palabras no sirven de nada. O sea, ponte mejor a buscar la igualdad en los salarios, ponte a buscar la igualdad entre la sociedad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. No, no nada más nos vamos a quedar con las palabras, pero las palabras son muy importantes porque de verdad las palabras son las que conforman esta manera en la que entendemos el mundo. Entonces, si no lo entendemos, es muy difícil que queramos trabajar por eso. Entonces, a mí una de las cosas que sí me parece es que una vez que tenemos estas palabras, que lo utilizamos, que entendemos, es cuando decimos, oye, necesito trabajar por esto. Y una cosa no está peleada con la otra, además, ¿no? O sea, yo no sé quién nos dijo que solamente podemos hacer una actividad en el día, porque pues, yo no conozco a nadie que haga una sola actividad en el día. Podemos hacer muchas cosas a la vez y bueno, pues eso, muchas cosas a la vez. Puedes cambiar la forma en la que te expresas y además puedes luchar por la igualdad y además puedes con tus acciones cambiar también la forma en la que otras personas que están a tu alrededor conciben y piensan la igualdad, ¿no? Entonces creo que ese es como el segundo mito. Eh, el tercero podría ser, o de los más comunes, esto que te decía, ¿no? De que es antinatural. Estamos deformando la lengua, ¿no? ¿Cómo se nos ocurre? Hemos cambiado tanto la lengua, o sea, tanto, tanto, como te decía, nadie habla igual que como hablaba Antonio de Nebrija, o sea, absolutamente nadie, no, no hay. Eh, y eso no quiere decir que hables menos español o que hables un español malo o que necesites, no sé, o sea, volverte unos cuantos siglos atrás para poder considerarte como una persona que habla bien español. Todas las personas que hablamos español lo hablamos muy bien, perfecto, lo hablamos muy bien. Y entonces creo que es entender esto, que la lengua está cambiando constantemente, que tenemos muchas palabras, como te decía, todo lo que tiene que ver con Internet son palabras nuevas que no existían hace 30 años. O sea, hace, no sé, hace cuántos años salí, no sé, yo estoy pensando cuando tuve mi primer correo electrónico. Probablemente habrá sido hace 27 años, no sé, creo que fue cuando empezaron a surgir los correos electrónicos. Bueno, hace 30 años no existía nada que tuviera que ver con Internet para el común de las personas, ¿no? O sea, a lo mejor para quienes trabajaban en desarrollar Internet, en el ejército de Estados Unidos, pues sí, ahí sí, para esas personas era muy común, pero para, no sé, para un adolescente en Ciudad de México, pues evidentemente eso no existía, ¿no? Y son palabras que ya adoptamos, que nadie cuestionó de, oye, no, ¿por qué vas a utilizar Internet? Esa palabra de dónde viene, sitio, ¿de qué me estás hablando con sitio? ¿Qué es eso? ¿Sitio web? ¿Qué no? ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Hoy son palabras que utilizamos todo el tiempo, ¿no? Teclado, ratón, computadora. O sea, son todas estas palabras que antes no formaban parte de nuestro vocabulario, que ahí están. Y lo mismo pasó con la pandemia. O sea, ¿cuántas veces utilizamos la palabra cubrebocas hace 10 años y no nos decía nada de lo que nos dice hoy?
o confinamiento, que no nos decía nada de lo que nos dice hoy. Entonces, entender eso, que la lengua está cambiando constantemente y que pues no es como que ahorita se nos ocurrió que esta sería una buena idea, ¿no? De, ay, pues mira, vamos a cambiar la lengua para utilizar el lenguaje incluyente. Otro de los mitos, esto pues que dicen que es antinatural, ¿no? Me da mucha risa porque hay un tuit, además de la Real Academia Española, en donde dice que el uso de la E es antinatural en español. Cuando creo que al contrario, o sea, precisamente es la E, la vocal que más utilizamos en español. Antes de hablar del lenguaje incluyente, bueno, ya es la vocal que más utilizamos. Sabemos cómo pronunciarla, sabemos cómo decirla, sabemos cómo utilizarla. Entonces, creo que si hay algo súper natural en nuestra lengua es precisamente el uso de las vocales, en específico de la E. Entonces, bueno, este, otro mito que podría ser ahí es que, no, bueno, no sé si sea mito, pero digamos que es como un contraargumento siempre, ¿no? No, pues antes deberías de aprender lengua de señas mexicana o tendrías que poner todo en braille. Sí, también, pero una cosa es accesibilidad y otra cosa es inclusión. Y creo que eso a veces, esa diferencia no la conocemos, se nos olvida, la ignoramos, con toda la voluntad la ignoramos, ¿no? Y entonces decimos, claro, sí, no, tú quieres andar incluyendo gente, pero no eres capaz de aprender lengua de señas mexicana. De verdad, yo invito a todas las personas a que aprendamos lengua de señas mexicana, o sea, aunque sea palabras básicas, ¿no? Bueno, más bien señas básicas, que es lo que tendríamos que aprender, es me parece que es algo que nos ha faltado durante muchísimo tiempo y lo mismo, o sea, el que aprendas lengua de señas mexicana o el que intentes, por ejemplo, que tu sitio web sea accesible, el que pongas descripciones de las fotografías que subes en redes sociales, ¿no? Estas descripciones alternas para las personas que utilizan lectores automáticos, pues eso me parece que es algo que podemos hacer todas las personas, o sea, no requiere, pues solamente requiere de un poquito más de texto y ya, o sea, no es como mayor diferencia. Aprender lengua de señas sí requiere pues de aprender una lengua nueva, porque esta sí que es una lengua nueva. Pero bueno, o sea, una cosa es eso, accesibilidad, o sea, que todas las personas tengan acceso a diferente información, ¿no? En diferentes plataformas, digamos, por decirlo así, no son plataformas, no es la palabra que quiero utilizar, pero estoy pensando cuál podría ser la palabra más indicada, pero en este caso, pues no sé, sí, o sea, el tener, por ejemplo, a una persona que interprete lengua de señas o tener documentos en braille, ¿no? O tener documentos pensados para que puedan ser leídos en lectores automáticos y que sean comprensibles y sean accesibles. O sea, sí deberíamos de estar haciendo todo esto, pero lo mismo, o sea, una cosa no le resta a la otra, o sea, al contrario, suman. Eh, no sé, ¿qué otro mito? No sé si te ocurre mito, yo ya estoy acá como tratando de Es que pensar. son tantas las negativas que, Ujú, que creo yo tengo hijos adolescentes ujú, y mi hija, cuando entró a la prepa, me corregía mucho. Mamá, no digas esto. Oye, mamá, es que no incluyes. Mamá, ajá, entonces, hasta que no me vi inmersa en esa sensación de incluir ujú, a cualquier persona, no lo entendí. claro, No es que yo estuviera en contra. sin querer Ujú, adaptarme al cambio, simplemente yo no le veía la necesidad. Dije, pero ¿para qué? Porque yo no lo uso, ¿no? ah, Pero justo en la necesidad de entender el por qué, mis hijos adolescentes me lo hicieron saber. ujú, Y tengo una sobrinita que tiene 6 años. ujú. Y justo ella, sí, hace poquito me dijo una palabra y dije, ay, o sea, entonces Ah, los caray. niños, sí, caray, si ellos ya lo están haciendo, ¿por qué me voy a negar yo Ujú, a aumentarle ese vocabulario, ¿no? claro. ¿Por qué les voy a negar el que yo pueda acceder a esto, ¿no? A este cambio. Entonces, justo creo que es lo que queremos hacer, que las personas puedan ver que no es nada del otro mundo, ¿no? Mm. Simplemente es volver a estructurar tu cerebro, tener esa disposición, el cómo sí podemos hacer las cosas y es poco a poco el cambio, ¿no? Totalmente, y eso creo que es bien importante, o sea, entender que, o sea, al final tenemos siglos, ¿no? De educación en nuestra cabeza diciéndonos, esta es la única forma, ¿no? Y creo que el hacer ese cambio, ¿no? El decir, a ver,
no quiero usar masculino genérico, ¿qué es lo que puedo utilizar? Lleva tiempo, pero tampoco crean que es una tarea imposible, o sea, no crean que es algo que, híjole, no, o sea, esto no hay manera en que yo lo pueda lograr. O sea, claro que sí, empiecen con textos pequeños, ¿no? O sea, con algo muy, que el mensaje que mandaron hoy en WhatsApp en la mañana. Uno, ¿eh? No, no todos, uno, nada más. Que el, no sé, la publicación que hicieron en Instagram, ¿no? O sea, traten de no utilizar masculino genérico. ¿Qué opciones tienen para no usar masculino genérico? ¿Cómo pueden decir eso mismo que quieren decir sin utilizar el masculino genérico? Y conforme empiezas a hacer este tipo de ejercicios, yo les digo que qué sudoku ni qué nada, o sea, quieres de verdad neuroplasticidad, ponte a hacer esto, o sea, ponte a buscar estas otras alternativas para expresarte y para ver cómo puedes evitar el masculino genérico, simplemente eso. Y vas encontrando, o sea, como que acaba siendo muy, muy sencillo porque, como te digo, es parte de quienes somos, o sea, al final es parte de nuestra lengua, es parte de nuestro conocimiento, son, sabemos las estructuras, sabemos cómo se combinan, sabemos cuándo usarlas, cuándo no. Entonces, creo que es simplemente tener esa disposición, ¿no? Y creo que tocas un punto también importantísimo, hasta que tú no te ves en la necesidad o hasta que no, quizá no dices, o sea, no tienes, a lo mejor no tiene que ser una confrontación terrible, ¿no? Simplemente el decir, oye, pues, ¿por qué no tratas de utilizar menos masculino genérico? O fíjate que, oye, mi amiga, bueno, mi amigue, pues utiliza la E, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿No le vas a hablar a la amigue? Pues obviamente que sí le vas a hablar, ¿no? Y si, no sé, si tu hija invita a su amigue a la casa, pues ¿qué vas a hacer? Pues obviamente le vas a hablar y te vas a equivocar y está bien, o sea, también creo que tenemos un miedo tremendo a equivocarnos y eso también es una de las cosas que nos paraliza mucho en la mayoría de los casos, el decir, híjole, no, es que no sé cómo, es que me voy a equivocar y la voy a regar y qué tal si se ofende, no sé qué. Y yo lo que he encontrado, y me parece que ese es el común denominador, ¿no? Es que normalmente cuando estás hablando con una persona queer o con una persona no binaria o con una persona trans, ¿no? Porque a veces también ahí con las personas trans nos puede costar un poco de trabajo como hacer ese cambio, ¿no? Al principio a veces, ¿no? Y a veces fluye muy fácil, no sé, todo depende de cada persona, ¿no? Y de cada escenario y de qué tan nervioso o nerviosa o nerviosa estás, ¿no? Pues a lo mejor no tienes tantos nervios y lo puedes hacer muy bien. Eh, bueno, pues nada, cuando tienes esa disposición, me parece que en general todas las personas dicen, o sea, se está esforzando y está aprendiendo igual que yo, porque esa es otra cosa, o sea, es algo que estamos aprendiendo todas las personas, no es como que ya, o sea, sí hay gente que tiene mucha facilidad y me parece que es evidente, por ejemplo, con las infancias y con las adolescencias, eh, pero la mayoría de las personas estamos aprendiendo, entonces nos vamos a equivocar, sí nos vamos a equivocar, evidentemente, sí nos vamos a equivocar, pero no pasa nada, o sea, es mucho mejor intentarlo que decir que por el miedo a equivocarme, pues ni siquiera hacer el esfuerzo, ¿no? Claro. Pues ya para finalizar, creo que me quedo con un mensaje para tener una relación sana con las personas. El lenguaje se convierte en un instrumento muy poderoso y está en nuestras manos potencializarlo. Como Exacto. profesionales, creo que tenemos la obligación y el compromiso de estar informados y de informar. Ujú. Paulina, te agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros este espacio. Esperamos que nos puedas volver a acompañar Claro. en otra transmisión de Diálogo SEC. Nos vemos en una nueva transmisión. Que tengan una muy bonita noche. Gracias, Paulina. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Hasta pronto. Hasta luego.